Raimundo Cruz, entrevista a... ¿Cómo está? Buenas tardes. Raimundo Cruz les saluda. 55 ciudades del país lo escuchan en este momento. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Raimundo. Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu auditorio. A ver, es verdad que la situación en la sociedad civil está muy polarizada. Si criticamos a los Estados Unidos, vamos a poner primero nuestras barbas a remojar, en el sentido de que allá pues hay una situación de encono. Está dividido el país de Estados Unidos en dos, y aquí en México parece que vamos por el mismo camino. Pero más allá de las dimes y diretes, de las expresiones en las redes sociales, que cualquiera tiene la libertad absoluta de pensar, decir y hacer lo que quiera, cuando una persona que es un líder de opinión, una persona que tiene un micrófono, que tiene una cámara, que tiene una pluma, que tiene un medio de circulación nacional, hace expresiones como las que hizo Ricardo Alemán, creo que ahí se está rebasando el límite. Creo que ahí ya es peligroso y podría ser literalmente una explosión a la cual no quisiéramos llegar. Tenemos antecedentes ya de situaciones de ese tipo en este país y nos ha ido del cocol. Desde su punto de vista, Rubén Salazar, ¿en qué momento estamos? Casi 40 políticos muertos en este proceso electoral. Sí, mira, de hecho van más, ya son ya con cifras actualizadas, sí, en todo lo que va, ¿no?, del proceso electoral. Sí. Son 90 políticos asesinados. Sí. Entonces, no solamente estamos hablando de... No hablamos de candidatos, sino son presidentes, expresidentes, así es, sí. Y bueno, muchos de ellos con aspiraciones en su momento para... El fin de semana en el Estado de México, un candidato a una alcaldía, en Chihuahua, presidente de un partido local, una regidora, digo, por poner los últimos tres. Sí, así es correcto. Sí, ha sido una ola de ataques que en particular se ha centrado en contra de aspirantes. Uh-huh. Es decir, todavía no eran candidatos formalmente registrados. Al día de hoy llevamos, por ejemplo, 5 candidatos asesinados ya registrados en sus partidos. Esto debido a que estos atentados se concentran de manera particular ahí, en particular el crimen organizado no le interesa mucho llevar estos atentados ya en contra de candidatos formales, debido a que cuando esto ocurre, generalmente la reacción de la autoridad pues sí es un poco mucho más intensa, ¿no?, de lo que ha venido mostrándose, al menos en los... Que ha sido tibia, por decirlo menos. Precandidatos, ¿no? Que ha sido tibia. Sí, es muy complicado. Lo que pasa es que también estamos hablando de la elección con el mayor número de puestos de representación en juego de toda la historia. Estamos hablando de que en esta elección, por ejemplo, habrá más de 1,000 puestos a alcaldías adicionales a las que hubo en la elección federal del 2012. Uh-huh. Entonces esto también está representando un desafío muy serio para el Estado mexicano. Es muy difícil que le puedan brindar seguridad a todos y cada uno de los candidatos. En su momento, por ejemplo, a todos y cada uno de los precandidatos, que en este país tenemos además un sistema electoral pues muy especial. Muy amplio, sentido, ¿no? Sí. Son muchísimos. Todo el mundo casi es candidato ya, ¿no?, en esta fecha. Es correcto, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro, todavía al día de hoy tenemos en muchas entidades del país los procesos electorales todavía no inician las campañas. Sí, el Estado de México, por poner un ejemplo, simplemente, que son entonces, estados, 120 y tantos municipios, exacto. ¿Sí? Entonces eso también contribuye, ¿no?, el desfasamiento de los calendarios electorales en muchas de estas entidades. Nosotros, en algunas entrevistas, habíamos venido anticipando que esta ola de atentados pues podría todavía mantenerse por lo menos hasta finales de este mes, debido al desfase de algunos calendarios electorales en estados como el Estado de México, el caso de Guerrero. Sí. El caso de estos estados incluso son de los que encabezan, ¿no?, la lista. Rubén Salazar, ¿qué le dice esto? A John Lennon lo mató un fan, a Versace lo mató un fan, a Selena la mató una fan. A ver a qué hora Chairos, a lo que agregó, les hablan. Mira, es la primera vez que nosotros en nuestro indicador de violencia política registramos lo que vendrían siendo los primeros casos de amenazas o actos de intimidaciones en contra ya de candidatos a la presidencia de la República. En concreto, lo que nosotros registramos desde esa noche eran 2 mensajes que habían sido difundidos a través de 2 distintas cuentas de Twitter, en donde se empleaba una imagen con texto en la cual se estaba incitando a la población, a los internautas, para atentar en contra de la vida del candidato presidencial de Morena. Ajá. Hoy, por ejemplo, se sumó un tuit adicional, en este sentido, de otro personaje, de otra cuenta de Twitter, respaldando esta misma imagen y este mismo mensaje. Sí. Serían las 3 primeras situaciones que estamos observando
y además ocurren ya en un ambiente de violencia que hemos venido documentando ya desde por lo menos hace 4 meses, y que al día de hoy, como te comentaba, pues lleva ya una cifra de por lo menos 90 políticos asesinados, y con un número de agresiones todavía mucho mayor, ¿no? Tanto de agresiones en buena parte de los casos con armas de fuego, muchos casos de amenazas en contra de candidatos en todo el país, sobre todo de candidatos que aspiran a ocupar alcaldías o puestos de representación en el ámbito municipal, ¿no? Sí. Otro tema también importante, está muy polarizada la sociedad en México, muchos a favor, pero también muchos en contra del observador. Si algo le llegara a pasar a cualquiera de los candidatos, el nombre y el partido que sea, sí, ¿por qué los seguidores de este o de esta candidato o candidata no podrán hacer lo mismo con el de enfrente o el contrario? Eso podría darse una situación, podría ser un rebote, y eso es lo que menos quisiéramos en este país. Claro, sí, nuestra recomendación tanto para la autoridad como para los propios representantes de los partidos políticos, de los candidatos presidenciales, son los que pueden, por supuesto, representar un mayor riesgo para la estabilidad en caso de que esto ocurriera. Es principalmente revisar las principales zonas de riesgo en materia de violencia política en el país, que nosotros hemos expuesto en nuestro mapa de violencia política, en los informes que hemos dado a conocer. Y con esto lo que hacemos en ETELEC es precisamente demostrar qué zonas son las que deben reforzarse los esquemas de seguridad de los. Pero bueno, supongamos que hay zonas muy específicas, puntos rojos, puntos neurálgicos. Aquí el problema es, no tendría que dar la cara a la autoridad o la electoral o la federal, decir, señores, esto no más. Por el supuesto, próximo sí, que haya una así es, una expresión de este tipo, va a haber una denuncia en su contra para pararlo, porque si no sucede nada al respecto, pues cualquiera lo va a poder hacer o lo va a poder decir. Es correcto. Mira, el problema es que en este caso el Instituto Nacional Electoral no puede actuar de oficio. Sí, estos casos hay que hacer una denuncia en todo caso. Sí, tendrían que hacer a los partidos, ¿no? Esto lo define así la ley electoral. Tienen que ser en este caso los propios candidatos, por ejemplo, los que soliciten estas medidas de seguridad personal. ¿El gobierno federal puede intervenir en una situación de este tipo? Por supuesto, es un tema que ya está en curso. Me parece que en su momento ya se definieron ahí algunas acciones para blindar la seguridad de los candidatos, por lo menos los que aspiran a la presidencia. Algunos de ellos se han negado a recibirla. Sí. Sí, hemos visto algunos actos de irresponsabilidad en algunos eventos públicos de algunos candidatos en donde se expone demasiado, ¿no? Sí. Algunos de ellos a situaciones que, pues, por supuesto, pueden vulnerar su seguridad. Ahora, esto es caldo de cultivo para la delincuencia, porque en todo caso puede no ser ningún seguidor de nadie, la delincuencia puede intervenir, y entonces sí, que Dios nos agarre confesados si es que se cree en alguna deidad, ¿no? Claro, sí, los riesgos son altos, sobre todo, como te comentaba, en estas regiones del país donde sí hay una presencia muy marcada de muchos grupos de la delincuencia. Por supuesto que tienen intereses muy específicos por mantener el control político de algunas de estas localidades, ¿no? Rubén Salazar, ¿con qué nos quedamos con el auditorio? ¿Qué le decimos al auditorio que nos escucha, a ustedes como director de la consultoría Telequet, Violencia Política en México? ¿Con qué quiere que se quede el público? Mira, es importante que se garantice la seguridad de los candidatos, tanto del candidato que aspira a la presidencia de la República como de aquellos que están buscando algún puesto en el ámbito municipal, debido a que el objetivo primordial de toda democracia es tener autoridades electas por el voto de la gente, y que la influencia en este sentido de los grupos, ya sea delincuenciales o grupos políticos que pudieran estar intentando vulnerar esta situación por intereses particulares, pues se minimizara a tal grado de que realmente tengamos una democracia con un verdadero proceso que responda más a aspectos democráticos que estos aspectos de violencia que estamos observando, ¿no? ¿Qué tanto tiempo nos tardó en conseguir y tantas muertes? Rubén Salazar, un gusto poder platicar. Buenas tardes. No, de qué, un gusto, que esté muy bien, hasta luego. Gracias.